Muy buenos días tengan todos los hermanos, los amigos que ya están allí conectados y que nos bendicen con su audiencia cada servicio. Y hoy es un día muy especial. Gracias por conectarte y vamos a entrar esta mañana en el estudio de la palabra y hoy tenemos un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida. Aleluya. Dice la bendita palabra de Dios eh, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Y el tema de hoy, usted estará diciendo, bueno, el pastor nos va a poner a leer y no nos has dicho cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es la unidad como orden divino. Y dijimos que vamos a estar leyendo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4:11 y leemos la bendita palabra de Dios. El tema de hoy es la unidad como orden divino. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó, aleluya, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Mire lo que está diciendo, a uno lo constituyó como apóstoles. Oh, gloria a Dios. Allí ya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del llamamiento de Dios. Dios es un Dios de orden. Él tiene todo planeado. Nada sucede por accidente. Él no está practicando con nosotros. Él ya lo ha perfeccionado todo antes de que nosotros nos involucremos en la obra del Señor. Cada uno de nosotros estamos en el lugar que Dios nos ha puesto por un orden divino. Dios tiene un orden divino y te ha puesto en el lugar donde tú estás. Si es que si has sido dirigido por Dios, porque hay unas personas que todavía brincan de un lado para otro y no saben cuál es el lugar que Dios ha establecido para que Él pueda servirle a Dios. Pero yo particularmente sé a dónde me ha puesto Dios para que yo le pueda servir al Señor. Yo sé que estoy aquí por la voluntad absoluta de Dios. Dios nos ha llamado a todos de acuerdo a su plan divino. Y todos cabemos en ese plan. No todos predicamos igual, y eso es entendible. Si lo hiciéramos, algunas personas jamás serían ministradas. Por esa misma razón es que Dios ha puesto tanta variedad, hay tanta iglesia de diferentes estilos que se van a acomodar a lo que usted es y a lo que usted necesita. Es en la unidad que ofrecemos el misterio completo de nuestro Señor Jesús. Porque somos creyentes, predicamos del mismo libro, la Biblia, y debiéramos tener una misma visión. Lo que se modifica son las estrategias. Dios le ha dado
la misma misión a toda la iglesia. Lo que cada iglesia va cambiando son las estrategias que son propicias para desarrollar en la comunidad donde nosotros nos estamos proyectando, en la comunidad donde nosotros estamos creciendo, en la comunidad donde vamos a proyectar la obra de Dios. Pero la visión debiera ser la misma, la única, la que Dios nos dio. El Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los colores, a todas las razas. Y enséñenle lo que yo le he enseñado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso la palabra en Efesios 4:16 nos habla claramente que cuál es la tarea fundamental de la iglesia para ganar almas, creciendo en amor. Oh, gloria al Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Efesios 4:16. Ahí lo vamos a estar leyendo. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de Dios es que nosotros nos edifiquemos en amor, pero que es necesario que cada miembro entienda que él es una coyuntura, que bien concertado y ejerciendo la actividad que él sabe hacer, porque Dios ha puesto en las iglesias personas que saben hacer su actividad y que tienen el concepto claro de cuál es el ministerio que Dios ha llamado. Como leíamos ahorita en Efesios 4:11, de esa cantidad de personas que deambulan por el mundo entero, Dios ha escogido a personas simples y comunes, pero que tienen un corazón conforme al de Dios, y Dios lo capacita, y entonces ha escogido a uno como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, con un propósito a fin de que perfeccionen a todos los miembros, o la Biblia dice a los santos, a todos los miembros de la iglesia, y a su vez ellos van a perfeccionar a otro, porque este es el llamado ministerial. Y entonces, bajo esa perfección, nosotros vamos edificando al cuerpo de Cristo, que son todos los miembros que pertenecen a una congregación. Hasta cuando lleguemos a la unidad perfecta y al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, gloria a Dios. Escuchamos esta alabanza y venimos de nuevo con la enseñanza.
en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas, Hosana, y en las alturas, Hosana. Gloria al Señor, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y la unidad es lo fundamental que debe existir en la iglesia. En la iglesia tiene que prevalecer la unidad, porque esa es la razón de la existencia de la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice, oh, gloria al que vive y reina, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Esta escritura nos deja bien claro que la unidad es esencial y fundamental. Es requerida para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Juan 17:20, aleluya, dice de la siguiente manera. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, es un orden. Por eso la actividad de la iglesia tiene que estar bajo el orden de Dios. Dice entonces que Jesús es uno con el Padre. Y ahora dice que nosotros, la iglesia, seamos uno con ellos. Voy a repetir el orden. Hay una unidad entre Jesús y el Padre. Y ahora dice, para que ellos también sean uno, como tú, oh Padre, tú estás en mí, yo en ti, y ellos sean uno en nosotros. Porque, y Jesús está orando no solo por sus discípulos, sino por los otros discípulos que iban a entender que bajo la unidad, bajo el orden de la unidad, ellos también se iban a unir a este propósito de la iglesia. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La efectividad de la predicación del evangelio está en la unidad. Digo, y no ruego por estos discípulos, sino por todos los que van a creer en la palabra de ellos. Nuestra predicación tendrá autoridad para ganarnos al mundo cuando la iglesia comprenda que tiene que vivir en el orden de la unidad. Esta unidad, yo creo que sí está en camino en el cuerpo de Cristo. Debemos de empezar a afianzarnos en esa unidad. Nosotros tenemos que trabajar por la unidad de la iglesia. Sin embargo, no hemos visto nada todavía. Dios está listo y la iglesia debería llegar a ser debería llegar a su madurez total, a esa estatura del varón perfecto, engranando una marcha productiva nunca antes vista en el mundo. Yo sé, y Dios ha prometido que antes que venga el Señor va a venir un avivamiento y el Espíritu Santo va a ser derramado en muchas personas y muchas personas se van a convertir y las iglesias van a crecer.
Eso es una promesa de Dios. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar día y noche en la unidad de la iglesia. Dios continúa revelándonos su palabra, lo que Él está haciendo y lo que hará. Hace algunos años, mientras que yo crecía en la iglesia, escuché a muchas personas decir que uno nunca sabrá lo que Dios va a hacer. Y eso no es cierto, eso no está en la palabra de Dios. Dios nos va a estar revelando siempre lo que Él va a hacer. La palabra dice que Él no hará nada antes sin que se lo revele a sus siervos. Toda la obra de Dios va a ser revelada a los siervos. Aleluya. Usted lo que tiene que es escudriñar la palabra. Nosotros tenemos que ser mejores estudiantes de la palabra que la generación anterior. Ahora nosotros contamos con mejores recursos tecnológicos que nuestros hermanos de la década anterior. Antes las personas solo tenían unos libros de estudios. Pero hoy tenemos muchos recursos tecnológicos, computadores, Biblias electrónicas, libros electrónicos, diccionario, hoy en día tablets, celular. Hoy tenemos unos recursos tecnológicos que nunca antes los habíamos tenido. Tanto que usted no sé de qué parte del mundo me está viendo en este instante y a qué hora. Sin embargo, no tenemos tanto tiempo disponible como las generaciones pasadas. El tiempo se está cortando por causa de los escogidos. Nosotros debemos ser más diligentes con la palabra de Dios para que podamos cumplir con la gran tarea que Dios nos ha encomendado en el caso del tiempo remanente. La era de la iglesia concluye con el arrebatamiento de la iglesia gloriosa, no una iglesia derrotada. Déjeme decirle que Jesús, no va a venir por una iglesia derrotada, no va a venir por una iglesia enferma, no va a venir por una iglesia que ha sido golpeada y está llena de moretones, escondida, dejado de la tierra, tratando de mantenerse unida hasta el final. Nosotros tenemos que trabajar por la unidad de la iglesia. Y esto hará que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia dinámica. Una iglesia gloriosa es una iglesia llena de éxito. Una iglesia gloriosa es una iglesia productiva. Una iglesia gloriosa es una iglesia inteligente, madura, santa, pura, ungida. Donde seguimos. Y usted estará diciendo, pero ¿y cómo alcanzamos eso, pastor? ¿Cómo alcanzamos esta clase de inteligencia? Dice que al crecer bajo el poder de la gracia de Dios y el conocimiento del Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo para que nos dé esa inteligencia y nos mantengamos en unidad. Pero se necesita una fe gloriosa. Aleluya. La iglesia necesita estar en una fe gloriosa. Dios ha levantado los maestros más maravillosos en la historia de la iglesia para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la generación que concluye la época de la iglesia.
Yo creo que el tiempo de la iglesia está pasando, pero tenemos poco tiempo. Es necesario que la iglesia se prepare, que la iglesia trabaje unida por todas las coyunturas para que crezcamos en amor, porque el tiempo se está agotando. Nosotros debemos ser la generación que termina el acto y logra las hazañas que Dios ha puesto para nosotros. Nosotros tenemos que lograr esas hazañas para Dios a una escala que el mundo todavía no ha experimentado. Por eso que en Lucas 18:8 Jesús le pregunta a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La única respuesta aún para un creyente nuevo con una fe pequeña debe ser sí. Pero a veces dudamos, porque vemos la carencia, la falencia de la iglesia, sobre todo en el ejercicio de la fe, sobre todo en el ejercicio de la misericordia y de la justicia. La iglesia de estos tiempos está pecando por falta de justicia, por falta de entender lo que Jesús dijo: vayan y aprendan, misericordia quiero. Nosotros somos personas de fe. Aunque pueda que existan momentos en los que usamos tan solo un poquito de ella, o muchas veces no la usamos en lo absoluto. Sin embargo, cuando nos movemos en la autoridad completa de la palabra de Dios, podemos operar en una fe grandiosa. En las reuniones donde la palabra es predicada, donde la fe es enseñada, la fe se esparce como el fuego en un matorral seco y agitado por un viento fuerte. Y existe un orden de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Dios ha puesto un orden en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de orden. Y el orden de Dios viene cargado de poder. Y Él ha ordenado todo. El enemigo es el que desordena. La iglesia de esos tiempos está desordenada por intervención del enemigo. Pero cuando tú y yo estudiamos su libro precioso que es la Biblia y le permitimos al Espíritu Santo dirigir nuestros pasos, caminaremos en el orden del Dios Todopoderoso. Es emocionante pensar que diariamente puedes caminar en el orden absoluto de Dios, pero para hacerlo debes aprender el liderazgo del Espíritu Santo y transformarte en un estudiante del libro de Dios. Por eso Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lo haces, tan solo te cruzarás con Dios en el camino. Y por eso dice: escudriñad la Escritura, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero qué dolor, qué pena que hay personas que escudriñan la Biblia de vez en cuando. Entonces tienen relación con Dios de vez en cuando. La presencia de Dios no es constante en sus vidas, sino es de vez en cuando. Cuando no estás observando el orden, cuando tú no te sometes al orden divino, cualquier cosa tiene derecho de atravesarse en tu camino y con frecuencia
Eso es lo que ocurre. Sin embargo, cuán maravilloso es descubrir, aleluya, qué hermoso es descubrir la palabra del Señor. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor. Y antes del corte, porque allí tenemos unas complicaciones ambientales que a veces se nos salen de las manos, decía que cuán maravilloso es descubrir que Dios es un Dios de orden y un maestro en la creación. Y decía que a veces hay personas que se cruzan con Dios temporalmente, de vez en cuando. Y entonces cuando eso ocurre, cualquier cosa puede atravesarse en nuestras vidas y entonces dañar el orden de Dios. Sin embargo, Dios está tratando de que ese orden sea una verdad en nuestras vidas. Y déjeme decirle que Dios no está practicando con nosotros. Él ha perfeccionado todo antes de que nosotros nos podamos involucrar en estas cosas de Dios. Dios establece un orden divino para tu vida individual, tu matrimonio, tu familia, tus relaciones con las personas, aún por fuera de la iglesia. Y aún en tu tiempo devocional íntimo, hay un orden establecido por Dios. Dios no deja nada al azar. Aún nuestras relaciones con los amigos creyentes están ordenadas por Dios. Deje que ese orden divino comience a controlar su vida y te convertirás en una persona más efectiva y productiva para la gloria de Dios. Te convertirás en un generador del poder divino. Dios tiene un orden en la iglesia. Oh, aleluya. Dios ha establecido un orden en la iglesia. La iglesia no debe ser un grupo débil, un grupo enfermo, un grupo anémico, lleno de problemas y derrotados. Yo no estoy diciendo que no van a venir problemas, pero cuando tú tienes problemas y estás en la presencia, en la unción, en la gracia de Dios, el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y vas a poder derrotar y vas a poder encontrarle solución a los problemas. La iglesia es la luz de Dios y la sal de la tierra. Como la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia debemos movernos con autoridad y poder, usando la armadura de Dios. Hace unos días les enseñé sobre la armadura de Dios. Nosotros tenemos que aprender a usar correctamente la armadura de Dios, que es el carácter. La armadura de Dios no es más que forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y allí estábamos viendo las 7 armaduras importantes de Dios. Y cuando tú aprendas a usar la armadura de Dios en tus batallas, vas a descubrir que es poderosa en Dios para derribar fortalezas. La iglesia es la representación de Dios Todopoderoso y de Jesucristo en la tierra. Jesús dijo en Mateo 16:18, Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Eso significa que Él comenzará la obra en la iglesia y la terminará. La obra
que ha comenzado en la iglesia, nada podrá destruir, ni siquiera las puertas del Hades podrán vencer a la iglesia, porque la obra de perfección que Dios ha iniciado en la iglesia, Él la terminará. Pablo dijo en Efesios 5:27. Mira lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. Él se va a presentar el día que Él venga por su iglesia, se presentará a sí mismo con una iglesia, aleluya, gloriosa, que no tiene manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino antes por el contrario, una iglesia santa y sin manchas. Eso es lo que Jesús quiere, presentar una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero vemos todavía lo que dice segunda de Pedro 2:9. Oh, glorioso Jesús. Segunda de Pedro 2:9, todavía lo vemos. Todavía la práctica de la iglesia se ha quedado. Segunda de Pedro 2:9 dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. El verso 10 dice, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, sin ni siquiera temblar. Y el verso 19 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¡Qué tremendo! Todavía vemos eso en la iglesia. Todavía vemos el pecado dentro de las iglesias, a todos niveles. Pero, ¿sabe por qué nos está tomando tanto tiempo lograr la santidad? Nos está logrando tanto tiempo quitar las arrugas de la iglesia. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y el Señor dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Y sin embargo, todavía vemos, como dice en segunda de Pedro 2:9, que el Señor todavía nos tiene que ayudar a rescatarnos de la desobediencia. Pero tenemos que vivir en obediencia. Dios desea repartir obediencia sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué nos toma mucho tiempo? Porque no hemos aprendido a relacionarnos nosotros con nosotros mismos. No tenemos la unidad. Nosotros no hemos practicado la unidad. El Espíritu Santo quiere que nos reconozcamos los unos a los otros como verdaderos miembros de la familia de la iglesia. Todos somos nacidos de nuevo, energizados por el Espíritu Santo bajo el liderazgo de Jesucristo. Nosotros debemos levantarnos juntamente hacia Él, para que cuando el mundo nos vea, vean a Jesucristo levantado. Oh, gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer que todo el mundo mire a Jesús y pueda saber que el Padre envió a Jesús para que puedan acercarse a Él. Jesús, a través de muchos mecanismos, está facilitando de que el mundo lo pueda ver y que se puedan acercar con libertad. Oh, gloria a Dios. Juan 12:32. Mire lo que dice Juan 12:32. Juan 12:32 dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
La iglesia, esa es la función de la iglesia. Oh, bendito sea. De levantar a Jesús, de mostrar a Jesús, para que el mundo pueda venir a Jesús. Juan 17, 23. Oh, aleluya. Juan 17, 23 dice: yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad. Dice: yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los que amas tanto como, y que tú los amas tanto como me amas a mí. El Señor quiere que nosotros levantemos a Cristo para que todos procedan al arrepentimiento. Oh, gloria al Señor. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Esta es la tarea de la iglesia. Nosotros debemos trabajar juntos, nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Estamos necesitando mutuamente, nos necesitamos mutuamente. Regrese a la iglesia, venga, porque lo que usted sabe hacer para la iglesia es necesario, pero que estemos en unidad, que las coyunturas se unan, se ayuden y ministren el poder de Dios y ejerzan el poder de Dios sobre la tierra, para que la iglesia crezca en amor. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene una tarea propia y que sabemos utilizar, y usted debe entender a qué Dios lo ha llamado y si usted está capacitado para poder que Dios lo use grandemente. Sin embargo, juntos hacemos el total. Yo por separado no lo puedo lograr, pero cuando nos unimos, cuando las coyunturas bien concertadas crecen en amor, es visible y podemos levantar a Cristo, y todo el mundo, todo ojo verá y se va a poder acercar al Señor. La iglesia tiene que ser el mecanismo, el vehículo, el canal que Dios usa para levantar a Cristo, para mostrar el Cristo al mundo. Cada uno de nosotros tiene una tarea bien importante. Sin embargo, juntos hacemos el total. Así que involúcrate a la obra de Dios, a relacionarte con los demás hermanos, a vivir en paz, en unidad. Una vez que empecemos a fluir en la unción del Espíritu Santo, en unidad y armonía, apoyando y animándonos, ayudándonos los unos a los otros, provocaremos lo que hacemos, que sea el Evangelio mucho más poderoso que la iglesia. Eso es lo que hace a la iglesia más poderosa. Ese gran avivamiento vendrá cuando la iglesia practique la unidad, porque la unidad es el orden que Dios dejó establecido para que la gloria de Dios se manifieste en medio de la iglesia. Así como Jesús era una unidad con el Padre, nosotros somos una unidad con ellos, y todos nosotros unidos somos la unidad de la iglesia para gloria de Dios y la demostración evidente que Dios vino a hacer una obra grande y poderosa delante de todo el mundo. Aleluya. Gloria. Sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, alábalo, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, alábalo, suceden cosas maravillosas. Elevamos esta adoración para ti.
Aleluya, elevamos esta adoración para ti, Señor. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Así que únete a la iglesia. Tú que has escuchado este mensaje, únete. Es tiempo que te unas a tus líderes, a tus pastores, y comiences a fluir bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque a Dios le agrada que su pueblo esté unido, concertado. Acércate a tu pastor, acércate a tus líderes, cómo puedes trabajar en la obra de Dios. Porque allí es donde está concentrado el poder. Allí Dios se va a manifestar. Allí el poder del Espíritu Santo va a fluir. Necesitamos trabajar juntos. Nos necesitamos mutuamente. Cada uno de nosotros tiene una tarea para hacer para Dios. Pero seremos un total, seremos un todo cuando la iglesia esté unida. Dios no se ha manifestado tan poderosamente como Él ha querido, porque nosotros los pastores no hemos facilitado la unidad de la iglesia. Y Dios está llamándonos esta mañana a estar unidos bajo la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos, porque la gloria de Dios está cayendo. El poder de Dios está cayendo sobre ti, sobre tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice a tu pueblo a través de esta palabra. Llénanos de tu presencia, Señor. Sé que cosas maravillosas están ocurriendo. La unción está cayendo sobre cada una de esas personas que han escuchado este mensaje en esta mañana. Tómale y cámbiale la mentalidad. Quita el egoísmo del corazón, que no nos ha dejado, la altivez del corazón, que no nos ha dejado unirnos en esa unidad perfecta, para que Cristo sea levantado y el mundo pueda verse reflejado allí y puedan tener vida en los planes y en el reino de los cielos. Gracias, Dios del cielo, por esta palabra. Aleluya. Y tu amigo que nos has visto por primera vez y no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy puedes hacer partícipe de esta unidad y puedes recibir la capacitación para que tú crezcas, para que tú seas edificado como cuerpo de Cristo. Y de pronto tú tienes un ministerio que no lo has descubierto y Dios te necesita como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro, para que sigamos edificando al cuerpo de Cristo y que todos podamos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de su Hijo amado, y que nosotros seamos varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Jesús quiere vivir plenamente en ti y en todos nosotros, porque Dios es un Dios de orden y nos ha dejado un orden establecido, y el orden está en la unidad. Él unido al Padre, nosotros unidos a ellos, y nosotros unidos mutuamente, concertados, vamos creciendo en amor. Nada sucede por accidente. No, Él no está practicando con nosotros. Él ha perfeccionado todo y lo ha aparejado todo y lo ha preparado todo para que usted se involucre también en la obra del cuerpo de Cristo. Aleluya. Oh Dios del cielo. Padre, tócanos ahora. Ministranos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ministralo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama de tu gloria, de tu fuego y de tu poder en el nombre de Jesús, porque la gloria tuya está descendiendo. ¿Y qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo y hacer esta oración sencilla conmigo. Diga: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo,
pasa tu sangre por mi vida, borra mis pecados, anótame en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte. Si usted lo ha hecho, comuníquese con nosotros, que a vuelta de correo le estaremos enviando todos los libros necesarios para que su vida espiritual pueda crecer y ser edificado como cuerpo de Cristo. Oh, gloria a Dios. El tiempo vuela, y aunque he querido hacer las enseñanzas un poco más cortas, pues me emociono y va pasando esto delante de ustedes. El tiempo pasa rápido. Entonces, como siempre decimos, un saludo grande les manda la pastora Marta Marín, que les quiere un montón, y este es su servidor, Elvis Manotas, quien no se rehúsa a enseñarle toda la revelación de Dios. Como siempre le invitamos, si usted está por aquí, nosotros estamos ubicados en la margen derecha de la avenida Circunvalar, en el área metropolitana de Barranquilla. Nosotros estamos en la carrera 19A, calle 75, esquina, barrio Los Cedros de Barranquilla. Y como decimos, hasta pronto, que la gloria de Dios sea con ustedes y pronto nos veremos.